Hola amigas y amigos, bienvenidos a Era Verde. Hoy queremos hablar sobre la descarbonización de la economía. Esto porque el presidente Carlos Alvarado ha estado hablando de eso desde que asumió el gobierno, incluso antes en campaña, y ha sido una de las prioridades del gobierno, por lo menos en materia ambiental. Y bueno, queremos saber qué es descarbonizar la economía, cómo se logra, si es algo nuevo o si es algo que ya se viene trabajando y hablando desde hace más tiempo. Y no menos importante, ¿para qué? Y bueno, eso es lo que queremos ir respondiendo hoy, y para eso nos acompaña doña Patricia Campos, subdirectora de la Dirección de Cambio Climático del MINADE. ¿Cómo está, doña Patricia? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Para mí es un placer estar compartiendo con todos ustedes. Gracias a usted por haber venido. También nos acompaña Isaac Rojas, ecologista de Coecoseiba, Amigos de la Tierra Internacional. Bienvenido, Isaac. Muchísimas gracias, muchas gracias a las personas que nos están viendo, y vamos a tener ahí una linda conversación el día de hoy. Bueno, pues precisamente para irnos adentrando en este tema, veamos la siguiente información acerca de qué se entiende como descarbonización de la economía, y volvemos de inmediato con esta conversación. Descarbonizar la economía consiste en disminuir drásticamente el uso de combustibles fósiles como fuente de energía en el modelo energético y productivo, así como cualquier otra fuente de energía con altas emisiones de gases de efecto invernadero, GEI. Es una tarea a la que muchos países se han comprometido, principalmente en las cumbres mundiales sobre cambio climático. En Costa Rica, la meta trazada de ser carbono neutral para el 2021 obviamente será imposible de alcanzar. Sin embargo, el actual presidente Carlos Alvarado se mostró insistente durante campaña con el concepto descarbonización de la economía. Parece que ahora la meta es el compromiso adquirido en París de reducir las emisiones nacionales de GEI en un 25% para el 2030. Doña Patricia, descarbonizar la economía significa romper la dependencia de combustibles fósiles e ir sustituyendo eso por otras formas de energía. ¿Qué significa y cómo lograrlo? Sí, en realidad la respuesta a esta consulta que me haces hay que darle un enfoque muchísimo más integral. Es un abordaje multidimensional, multisectorial, que es un compromiso país en el donde todos tenemos nuestro granito de arena que aportar. Realmente, ¿cómo se logra? Hay que hacer ajustes transformacionales, hay que hacer ajustes interinstitucionales de planificación en el corto, mediano y largo plazo. Hay que establecer acciones ahora que sean congruentes y equitativas con nuestras metas impuestas a largo plazo. Y además tiene que haber enfoques transversales importantes, como es la equidad de género, como es el respeto a los derechos humanos, como es la inclusividad. Esto es un tema inclusivo donde todos tenemos que transitar por ese camino. Doña Patricia, en particular, la sustitución del combustible fósil, ¿con qué energía se plantea hacer eso? Efectivamente, Costa Rica tiene una producción de energía renovable, de energía limpia muy alta. Estamos oscilando casi entre el 98 y el 100% de producción de energía eléctrica renovable, con fuentes renovables. Sin embargo, hay un exceso de oferta de producción de energía. En ese sentido, lo que hay que hacer es motivar e incentivar el transporte eléctrico, pero más allá también del transporte, el uso de la energía eléctrica en industrias es importantísimo para poder equilibrar esa demanda con esa oferta. Hay una oferta muy grande. Entiendo. Isaac, hay sectores del movimiento ecologista que tal vez no ven esas energías como que las fuentes fueran tan renovables, en particular, bueno, la electricidad, el hidrógeno, el biocombustible. Cuénteme un poquito de cuáles son las perspectivas de ustedes respecto a estas formas de energía. Mira, coincidimos en que hay que diversificar las fuentes de energía. Creemos que se da un paso importante en este gobierno al venir a ratificar lo que en un gobierno anterior se había dado con respecto a la exploración y explotación de combustibles fósiles acá en el país. Hay una realidad de la cual el país no puede obviar, y es que simplemente los combustibles fósiles
van a desaparecer pronto y hay que buscar sustitutos. Pero esos sustitutos no los podemos buscar para seguir en lo mismo de siempre, ¿verdad? Sino que tenemos que ir construyendo una sociedad distinta, una sociedad que no sea tan dependiente de los carros individuales, ¿verdad? Donde tengamos un mejor sistema de transporte. Y esto como un ingrediente más dentro de un montón de aspectos más que tenemos que considerar al hablar de descarbonizar la economía. La agenda pública en este tema, tal vez por los medios de comunicación, luego de escuchar lo que dijo Patricia, se está limitando a hablar de la sustitución de los carros que tenemos actualmente por los eléctricos, ¿verdad? Y eso no es una solución. En primer lugar, porque el caos seguiría reinando en nuestras calles, ¿verdad? La calidad de vida seguiría disminuyendo y además estos carros también traen una huella de carbono importante. Hay que ir visibilizando y ojalá trabajando más fuertemente dentro del gobierno en esa propuesta de cuál es el sector de transporte público que queremos, cómo eso lo vamos a combinar con también el transporte privado que tenemos, abordar también el transporte de carga en el país, que es uno de los elementos más contaminantes, y no hacer sinónimo de descarbonizar un aspecto mínimo que además en vez de solucionar la cosa viene a profundizar crisis. Entiendo, bueno, y precisamente sobre eso de construir modelos de nuevas ciudades mucho más sustentables y sostenibles y un sistema de transporte. ¿Cómo considera usted, Patricia, y cómo consideran desde el gobierno que deben ser las ciudades, que deben ser las calles, precisamente para evitar las emisiones de carbono y otros combustibles contaminantes, otros gases contaminantes, perdón? Sí, efectivamente, tal como lo indica Isaac, no se trata tampoco de hacer la sustitución a transporte eléctrico únicamente. Esto es un abordaje muchísimo más integral. Nosotros lo hemos llamado las 3D, porque se trata de descarbonizar, de digitalizar y de descentralizar. ¿Y por qué? Porque si digitalizamos los bienes y servicios que se le dan a los consumidores, efectivamente el mejor viaje es el que no se hace. Y eso evitaría que el usuario tenga que ir personalmente a hacer los trámites que tenga que hacer. Eso ya per se es una ayuda enorme para el congestionamiento vial que hay actualmente. Descentralizar los servicios de la producción de bienes y servicios es importantísimo también para poder ayudar con esa descarbonización como un todo. Entonces, en realidad se trata de un modelo integral donde podemos abarcar incluso temas como el teletrabajo, por ejemplo, que también sería una ayuda importantísima. Efectivamente, tenemos que abordar el transporte público en primera instancia, donde tengamos un servicio de transporte público, llámese autobuses, llámese taxis, llámese el tren eléctrico, que sea confortable, que sea seguro, que sea limpio, por supuesto, que sea eléctrico, que motive el cambio de modalidad para los usuarios del transporte privado, que motive el que yo deje el carro en mi casa para utilizar ese transporte público. Eso obviamente disminuye la cantidad de carros. El transporte de carga, por supuesto que sí. Eso es un tema que hay que abordar a la brevedad posible, desde incluso la logística que utilizan en sus viajes, hasta el combustible que utilizan en sus camiones, que sea cada día más limpio. Si no fuera posible eléctrico en su totalidad, por lo menos lo más limpio posible. Entonces es un abordaje, como vemos, totalmente integral y donde todo cuenta. Vamos a ir profundizando un poquito en tantas cosas que hemos tratado y que la descarbonización de la economía atañe. Por ahora vamos a hacer una breve pausa y ya casi volvemos con más de Era Verde.
volvemos con más de Era Verde desde los jardines del Museo Nacional, conversando sobre la descarbonización de la economía, ¿no? Es un concepto que se ha estado trabajando a nivel nacional, que se ha estado hablando a nivel nacional. Doña Patricia, el país ha adquirido un compromiso internacional hacia la carbono neutralidad y de hecho cuenta con una estrategia nacional de cambio climático para honrar ese compromiso. Pero ¿se está implementando ya esa estrategia? ¿Qué sectores la están acuerpando y qué otros están un poquito más resistentes a implementarlo? En realidad la Estrategia Nacional de Cambio Climático se ha estado implementando, tiene un plan de acción que se está implementando desde hace muchos años ya. Sin embargo, esa estrategia fue creada antes del Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un pivote, es un antes y un después que da un cambio sustancial porque nos hace crear nuestro compromiso nacionalmente adquirido que por sus siglas en inglés llamamos NDC, donde se establecen compromisos importantes en materia de mitigación que datan al año 2030 y 2050 y 2100, que no son solamente compromisos de Costa Rica, sino que también son congruentes con la meta del 1.5% o hasta un 2% de calentamiento global. Entonces, esto ha sido un antes y un después. Sin embargo, efectivamente hay muchos sectores, tenemos dentro de esa estrategia y dentro de ese plan sectores priorizados como lo son el transporte, obviamente, por el uso del combustible fósil, sectores como agricultura, que también es muy importante en tema de mitigación, residuos sólidos, por ejemplo, pues tenemos los sectores ahí priorizados donde hay que ir trabajando, pero sí definitivamente poco a poco el apoyo ha sido general. ¿Y ya se está trabajando con estos sectores? Sí, se ha estado trabajando con estos sectores, incluso tenemos que tener claro que la descarbonización no es de ahora, aun cuando hasta ahora se le da esa denominación. Desde que empezamos con la reforestación de nuestro país en los años 80, ya se está descarbonizando, ya se estaba. Hoy por hoy estamos en aproximadamente un 52% de cobertura forestal, lo cual indica que la descarbonización no es de ahora. Hemos estado trabajando, por ejemplo, los NAMAs en el sector agricultura. El primer NAMA en el sector agricultura que se presentó a nivel mundial fue nuestro NAMA Café, y eso ha sido un NAMA que nos ha dado experiencias muy importantes para escalar, nos ha dado experiencias en cómo producir con una baja huella de carbono, nos ha dado importantes factores en métrica, insumos en métrica, que nos alimentan nuestro sistema de métrica. En nuestra huella de producción como tal, lo que llamamos la producción climáticamente inteligente, porque nos mide la huella descarbonizada y resiliente ante los efectos del cambio climático. Eso por darte solo un ejemplo. Isaac, hay sectores que dicen que Costa Rica hacia afuera se vende como un país verde, pero que a lo interno no tanto, que hay como un doble discurso, que por ejemplo al gremio de los autobuseros en cuanto a transporte público el gobierno no se le ha querido, no se le ha podido meter. Cuéntenos un poquito de por qué se hacen esos señalamientos. Mira, creemos que en materia de cambio climático hay que apuntarle más a soluciones reales. Y mira, y ahora que hace un rato agarraba el teléfono nada más para un dato acá. Este año, el 1 de agosto, se publicó el informe anual del estado del clima, que es una publicación del gobierno de Estados Unidos, donde dice que en el 2017 se alcanzaron los máximos históricos en la concentración media mundial de dióxido de carbono, es decir, de emisiones con gases de efecto invernadero. El próximo año seguramente nos van a decir lo mismo del 2018, porque es el patrón que se ha seguido. El año pasado nos dijeron lo mismo del 2016. ¿Y esto qué indica? Que las causas que provocan el cambio climático siguen vigentes, sigue aumentando. Es decir, las soluciones que se han implementado a nivel mundial no funcionan. No funcionan los mercados de carbono, que acá se están copiando, no funcionan todas estas falsas soluciones, como les llamamos nosotros, o verdaderas trampas, se le podría decir, que ponen la solución en un mercado financiero generando nuevos negocios, nada más para seguir contaminando en la misma forma. Y actualmente
En Costa Rica creo que con este nuevo discurso, que aunque Patricia diga que es nuevo, que no es nuevo, ¿verdad? Creemos que tiene la oportunidad de serlo. Se tiene la oportunidad de implementar soluciones reales que al mismo tiempo que combaten las causas que provocan el cambio climático, se genere mayor equidad, porque este país, según un reportaje del 2 de julio pasado de la BBC, es uno de los países más desiguales del mundo. Estamos en el top 10 de eso, y eso es realmente triste. Entonces, ¿cómo aprovechar, verdad, todo este nuevo discurso de la descarbonización para en realidad venir a atacar esas causas que provocan el cambio climático al mismo tiempo que generamos mayor equidad? Y en el país ya hay ese tipo de soluciones, ya se están implementando y hace falta un poquito más de apoyo gubernamental para hacer la realidad. Vamos a conversar de eso tal vez en el próximo bloque. Yo me quería quedar precisamente con esto de las inequidades, ¿no?, a nivel social, y los monocultivos o las zonas de monocultivos son de las zonas más afectadas por la inequidad. ¿Se está considerando, doña Patricia, las emisiones de carbono de los monocultivos? Efectivamente, esto tiene que ser un modelo, como lo dije en un principio, tiene que ser un modelo que sea totalmente inclusivo. Es un modelo país. Definitivamente, en este momento, lo que hay que crear son las bases. Las acciones de corto plazo es crear esas bases regulatorias y esas bases de incidencia en los mercados que nos permitan ver el cambio climático como una oportunidad. Y entonces incidir estamos hablando desde el modelo fiscal hasta el mercado de carbono, hasta los precios, donde todos de alguna manera nos veamos beneficiados, sector privado, sector público, sociedad civil en general como tal. Por supuesto, los monocultivos no quedan de lado. Lo que pasa es que no es una tarea simple, no es una tarea que sea incluso que se pueda prometer que en este gobierno se va a cumplir. En este gobierno se dejarán sentadas las bases, lógicamente. Sí está contemplado. Por supuesto, o sea, totalmente estamos hablando de que es algo inclusivo y esto es una apuesta para todos. Estamos pensando incluso en empleos verdes, en beneficios para las empresas, como repito, en los mercados de carbono, en incluso incidencias en el mercado que nos hagan promover ese cambio a ese desarrollo bajo en emisiones de carbono. Sin embargo, para hablarlo claramente, lo tenemos establecido desde las medidas instrumentales que hay que hacer, instrumentales y regulatorias. ¿Para qué? Para poder incidir territorialmente en esa clasificación de 3 grandes bloques: el bloque urbano, el bloque rural y el bloque azul, porque los mares, las costas también son importantísimas. Entonces, esas medidas son transversales a esos 3 grandes bloques. Claro. Bueno, sí, hablábamos de oportunidades, ojalá sean oportunidades para hacer un mundo mejor, ¿verdad? Y hacer un país mejor y no oportunidad nada más de lucro. Vamos a seguir conversando de esto en el próximo bloque. Ya casi volvemos. Seguimos con más de Era Verde desde el Museo Nacional, conversando con Isaac Rojas y doña Patricia Campos de el MINAE. Isaac, estábamos conversando en el bloque anterior respecto a las soluciones. Por ejemplo, en el país se han celebrado ciertas decisiones que han descartado la explotación petrolera, por ejemplo, y de gas natural, pero no sé si se le está dando el apoyo a estas soluciones que han salido de forma genuina desde la ciudadanía, como la agroecología, el manejo comunitario de los bosques, otras que permitirían una forma de producción más sostenible. Háblenos un poco de estas propuestas y de cómo cree usted que podría dársele acuerpamiento a ellas. Mira, esto de la descarbonización se da en un marco, ¿verdad? Que creo que hemos hablado
cambio climático sigue aumentando, lo vemos en nuestra cotidianidad, no solo en Costa Rica, sino en todo el mundo. Hay mayor inequidad y si se le da un mejor y mayor contenido, ¿verdad? Como dice Patricia, ojalá que este gobierno deje sentada esas bases. Creo que no solo empieza lanzando unas buenas señales, ratificando, ¿verdad?, la prohibición a explotar y explorar petróleo y gas natural, sino también aceptando que el discurso de gobiernos anteriores, ¿verdad?, de la carbono neutralidad es simplemente algo imposible de hacer. Como lo dijo en su primera entrevista en Canal 3 el actual ministro Carlos Manuel Rodríguez, tal vez eso sea una realidad en unos 100 o un poco más de años, ¿verdad? Creo que en eso, por dicha, coincidimos. Y cuando hablamos de soluciones, de parte nuestra, ¿verdad?, nos oponemos a la cuestión de mecanismos de mercado, porque en primer lugar no se controla, en segundo lugar la realidad muestra que eso no funciona y por lo tanto pensamos que debemos enfocarnos en soluciones un poco más reales, ¿verdad? Por ejemplo, vos hablabas de agroecología. La agroecología en manos de campesinos y campesinas que producen en unidades pequeñas basados en la diversidad es una gran oportunidad para la producción de nuestros alimentos. Y acá no estamos hablando simplemente de teoría, sino siguiendo estudios realizados desde la FAO, donde se ve que quienes alimentan al mundo son los pequeños campesinos y campesinas. Entonces acá tenemos oportunidad para hacer esos cambios importantes, ¿verdad? Y dejar de traer los frijoles que nos comemos desde China, que son más baratos que los que se produce acá. Entonces en Upala estamos desapareciendo un montón de comunidades y personas que conocen de frijoles y con ellos también perdemos conocimiento tradicional, sino que dejamos de lado frijoles que tienen una huella de carbono inmensa. Entonces hablamos de descarbonizar la economía, ¿por qué no empezamos por cositas como estas que son sencillas, ¿verdad? Porque descarbonizar no solamente es en Costa Rica, sino también las actividades de nuestro país afuera. Por lo tanto, creo que también nos da para venir a cuestionar ese modelo de desarrollo basado en el libre mercado, donde no importa si la leche nos sale más barata traerla de Nueva Zelanda o el queso de Australia, porque ese queso y esas leche o los frijoles, ¿verdad?, que es el ejemplo más claro y que más dramático que tenemos. Porque además está súper metido en nuestra dieta. Eso mismo, somos frijoleros, ¿verdad? ¿Por qué no lo seguimos produciendo acá con variedades locales que se adaptan a la lluvia, que se adaptan a la sequía, con gente que lo sabe producir en buena forma? Eso es una solución que está al alcance de la mano y que vendría a darnos no solamente profundidad en la lucha contra esas causas que provocan el cambio climático, sino también dando un pasito, tal vez pequeñito, pero un pasito al fin y al cabo para tener un país más equitativo. Y más soberano, ¿no?, desde el punto de vista de soberanía alimentaria. Doña Patricia, ¿se está incorporando este tipo de iniciativas en la estrategia nacional? Por supuesto, pero creo que tenemos que hablar más allá de la estrategia, del plan de acción de la estrategia como tal, y ahora más bien de el cumplimiento de nuestra NDC, que es parte integral dentro de las políticas nacionales. Una vez que el Acuerdo de París se ratifica, pasa a ser una política nacional importante y nuestro compromiso nacionalmente adquirido es parte integral de ese acuerdo. Entonces, más allá del plan, hay que hablar de ese compromiso. Efectivamente, sí, efectivamente, nosotros pensamos sobre todo, el fin último es la calidad de vida de los costarricenses. Ese es el fin último. Y a lo que nos referimos en mercados, más allá del mercado de carbono, es a esos mecanismos de diferenciación de producto que incentiven la producción nacional baja en emisiones de carbono. Llámese de consumo nacional o llámese de exportación, lo que se trata de incentivar es esa producción baja en emisiones y resiliente ante los efectos del cambio climático. Efectivamente, esto no es un tema del MINAE, efectivamente, esto también conlleva Hacienda, conlleva Mideplan, por ejemplo. Tiene que haber una política fiscal verde donde se incentive ese tipo tanto de uso de presupuesto descarbonizado, por decirlo de alguna manera, como de ese incentivo a la producción nacional. De acuerdo. Vuelvo y repito para finalizar,
que no es algo de la noche a la mañana, no se pueden hacer promesas mañana que no se puedan cumplir, pero sí se está trabajando en eso, sí está focalizado, sí está visto la necesidad y sí se está trabajando sobre eso. Muy bien. Como una parte muy importante dentro del gobierno actual. Vamos a tomarle la palabra. Así, les voy a poner un reto dificilísimo. En una oración, dígame cómo puede hacer la gente que nos está viendo en este momento en sus casas para precisamente aportar un poquito a la descarbonización de la economía. Isaac, muy rápido. Mira, se puede a través de la exigencia del cumplimiento de convenios internacionales que garantizan el derecho a la tierra, el derecho a la soberanía alimentaria, el derecho a producir lo que queremos, el derecho a calidad de vida, ¿verdad? Y de buscar soluciones reales. Perfecto. Patricia. Que crean que efectivamente estamos trabajando esto como un compromiso país y de una manera inclusiva, de una manera equitativa, de una manera que respeta los derechos humanos. Entonces, acérquense, crean en esto porque esto es por y para el bien de todos nosotros. Les agradezco mucho por habernos acompañado. Gracias. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en casa. Los dejamos con más de la programación de Canal UCR, en donde hacemos televisión con sentido.